En Galicia, desde luego, es muy fuerte, ha sido muy fuerte la tradición oral, y supongo que tiene que ver también con cierta cercanía a un mundo que, siendo urbano, todavía mantiene muy vivo un sustrato rural de tradiciones, de costumbres, de relatos orales y de relatos que se transmiten pues casi siempre de abuelos a nietos, ¿no? Porque parece que el abuelo es el narrador familiar y el nieto es el que escucha, ¿no? Y va siempre como saltándose una generación. Y entonces en mi familia realmente eso no había, esa tradición. Pero es verdad que mi abuelo materno, que fue un poco el que ocupó el lugar de mi padre cuando mi padre murió, nos contaba cosas, pero él tenía, es que no tenía una facilidad para contar historias. Las historias que él nos contaba eran a su vez las historias que le contaba su abuelo a él, que había sido un general carlista. Entonces, digamos que era un poco monotemático, porque las únicas historias que nos contaba eran las del pretendiente carlista, a quien por lo visto mi tatarabuelo había tratado mucho, porque estaba con él en Estella y en correrías que hacían por ahí por el Maestrazgo o en otros sitios. Y entonces prácticamente todas las anécdotas que contaba mi abuelo tenían que ver con una guerra carlista del siglo anterior, o sea, de 100 y pico años antes, ¿no? Que por otro lado para mí estaban muy presentes, muy vivas, porque mi abuelo las contaba tal como su abuelo se las había contado a él. Y quizás por eso, de crío, pues del primer libro que recuerdo que me impresionó de verdad, y que lo tenía mi abuelo ahí en su biblioteca, era la trilogía La Guerra Carlista de Valle Inclán, que era como lo que contaba mi abuelo, pero bien contado, ¿no? O sea, contaba las historias de esas tres novelitas que se llaman Los Cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera y Gerifaltes de Antaño. Es que eran historias de aventuras, historias además, como era una guerra tan absurda, pero que había era una guerra como premoderna, ¿no? Donde todavía eran todos como muy caballerosos, te mataban pero con muy buena educación, ¿no? Y entonces las cosas que contaba mi abuelo yo las veía ahí, o sea, estaba como buscando a mi abuelo en Valle Inclán, y curiosamente encontraba cosas, ¿no? Encontraba cosas de los relatos orales de mi abuelo. Y yo creo que por eso esos tres libros me marcaron. Y también porque eran libros de aventuras, ¿no? Cuando tienes 14 años, la aventura te resulta más fácil, ¿no? Te atrae más. Y esos tres libros, que por un lado eran alta literatura, yo lo notaba. O sea, con 14, 15 años empiezas a notar que hay, en fin, que hay literatura buena, literatura no tan buena, literatura muy buena, y luego hay otra cosa que se llama que es alta literatura. Entonces decía, es que este hombre utiliza unas palabras especiales, hace música con las palabras, hace cosas que yo no lo he leído en otros escritorcillos o escritorzuelos, ¿no? En escritores de novelita más pedestre, ¿no? Y luego que eran muy interesantes las aventuras de esos personajes, y algunos de ellos eran personajes que habían existido de verdad, y entonces imaginar ese mundo en el que ocurrían esas cosas, pues me parecía bonito. Aparte de eso, ya te digo que no he tenido ninguna otra relación, digamos, con la narrativa oral, y probablemente se note también en la manera que tengo de escribir que es una narrativa, pues, digamos, bastante urbana, y cuyas fuentes son, pues, directamente la vida de gente que vive en ciudades, y probablemente una tradición de una literatura surgida, una novela surgida en la ciudad. No olvidemos que la novela como género, pues es un género urbano, es un género que surge, la novela tal como la novela realista, ¿no? tal como la seguimos concibiendo, es un género que surge, pues, en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, y surge, pues, con el ascenso de una clase social, que es la clase burguesa, y con la formación de unas ciudades, ¿no? Es decir, que la novela incorpora el espíritu de la cultura urbana en buena medida, y contra probablemente esas tradiciones orales previas, que no es que sean incompatibles, pero no son lo que enriquece precisamente la tradición novelística. Y bueno, a mí me gusta pensar que, en fin, que sí que soy, no es que yo sea un novelista urbano, es que si Logroño puede considerarse una ciudad, pues yo siempre he vivido en ciudades, ¿no? Porque la primera ciudad, nací en Zaragoza, pero viví luego en Logroño, luego en Zaragoza y luego en Barcelona, ¿no? Y salvo alguna temporadilla fuera. Es decir, mi mundo es muy urbano, y por tanto donde esa relación oral con el pasado es un mundo donde está bastante debilitada, es una relación muy debilitada.